acuerdos en relación a temas que han sido el núcleo del programa de gobierno del presidente Boric, como por ejemplo la reforma tributaria o pacto fiscal y también la reforma de pensiones. Estamos en contacto con la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, para hablar sobre esta reunión y otros temas de la coyuntura. ¿Cómo está, Ruth? Bienvenida. Hola, José Miguel, gracias por la invitación. Efectivamente, ayer estuvimos con el presidente donde pudimos abordar distintas materias, no solo pensiones y pacto fiscal, sino que también hablar de seguridad, de la mesa de paz y entendimiento que se está llevando a cabo, y otras materias como construcción de cárceles, embalses, que hoy día también son necesarios abordar esos temas, sobre todo en estas reuniones que no son tan habituales con el presidente. ¿Qué tono predominó en la reunión? ¿Perdón? ¿Qué tono predominó en la reunión? Un tono republicano. Nosotros siempre lo señalamos que ante un llamado del presidente obviamente no podíamos restarnos y así fue el tono que se dio en esa reunión. Ayer, luego de la reunión, el presidente del partido decía que más que hacer lobby, era mejor conversar en el Congreso. No sé si eso es un tan buen tono. A ver, la verdad es que eso no es algo cierto, digamos. O sea, aquí el lobby que se da fuera del Congreso, la verdad es que no es muy eficiente porque finalmente ¿Y la donde reunión con se el presidente puede ser debaten interpretada así? ¿Perdón? ¿Y la reunión con el presidente podría ser interpretada como una instancia de lobby? No, él se refirió a las instancias que han habido de otras mesas. La reunión con el presidente siempre es para poner temas sobre la mesa y eso lo hicimos ayer en materia de pensiones. Creemos que hay temas que no son populares pero que son importantes abordar. En materia de seguridad, porque aquí si bien la reunión estaba concentrada en materia de pensiones y pacto fiscal, pero para nosotros también es importante que el gobierno tenga una agenda de crecimiento económico. El mismo presidente lo reconocía, que las mayores recaudaciones del país, digamos, se dan en medio de un mayor crecimiento económico y no por recaudación de impuestos, y esto es algo, digamos, son datos técnicos que están sobre la mesa. Hay distintas mesas de comisiones anteriores, como la Comisión Marcel, ¿cierto? O la Comisión Bravo, donde se establecieron cuáles eran las fórmulas también de mejorar las pensiones y que no se han recogido y solo se ha llevado el camino hacia un lado. Y en materia de seguridad, indudablemente que es un tema que teníamos que abordar porque hoy día la mayor preocupación de los chilenos es poder vivir en un ambiente en paz, tranquilo, seguro, donde puedas llegar a tu casa, cierto, que nadie se haya entrado a Ruth. robar a tu casa o en el desplazamiento a tu trabajo, que son cosas muy importantes que hoy día son de sentir mayoritario de las personas. Ruth, aterricemos la conversación y vamos a los temas que interesan a la ciudadanía. ¿En qué aspectos es más fácil llegar para ustedes a acuerdo con el gobierno? En todos aquellos aspectos que le hagan bien a Chile, ¿En en cuáles, aquellos en aspectos que concreto? le cambien la vida a las personas, y sobre todo, por ejemplo, lo hablamos en materia de pensiones, quizás es impopular, pero hay que hacerlo de una manera progresiva, el aumento de la tasa, el aumento de la edad de jubilación, que el 6% sea tú decías, propuesta ciudadana. Hoy día la ciudadanía, mayoritariamente a todo lo que tú le preguntas, y puede ser haber sido efecto de la convención anterior, donde no querían que los ahorros fueran heredables, que no fueran de las personas, sino que fueran del Estado. Hoy día mayoritariamente las personas quieren que ese 6% que se está proponiendo a costo del empleador, ¿cierto?, vaya a los fondos de capitalización individual. El pacto fiscal, hemos visto cómo las distintas reformas tributarias a nuestro país desincentivaron la inversión. Hoy día necesitamos reactivar la economía y tener una nueva reforma tributaria, la verdad es que lo que hace es ahuyentar de alguna manera toda la inversión que quiera venir sobre venir personas, ¿cierto?, a invertir en nuestro país. Y tenemos una matriz hoy día en materias de minerales como el litio que es necesario explotar, que es necesario concesionar. El Estado no es suficiente para administrar aquellas cosas, aquellos bienes, ¿cierto? Y lo hemos visto también en los resultados que ha tenido Codelco y otros en esta materia. Así que tenemos que diversificar el ingreso de nuestro país y hoy día tenemos una tremenda
oportunidad a través de la explotación del litio, por ejemplo. Es que para que vamos por parte, usted primero habló de reforma de pensiones y señaló, por ejemplo, que una de las propuestas que ha salido desde el Partido Republicano es aumentar la edad de jubilación. O sea, podemos decir a esta hora de la tarde que una de las propuestas del Partido Republicano es que para que aumenten las pensiones, necesariamente las personas, los chilenos y chilenas, tienen que trabajar más años de su vida. Efectivamente, José Miguel, y lo señalamos ayer y se lo señalamos al presidente, puede parecer una medida impopular, pero todos los técnicos, todos, y esto no es un tema de derecho o de izquierda, sino que las personas que han trabajado en mesas técnicas, que incluso quienes hoy día ministro de Hacienda, el ministro Marcel, encabezó una mesa que de hecho se denominaba la mesa Marcel, la comisión Marcel, donde establecía estos puntos. Y hay que ser muy responsable en esto. Tiene que ser con flexibilidad, tiene que ser progresivo, tiene que ser para las generaciones que empiecen ahora a trabajar, los que ya están en una condición de jubilación, obviamente tienen que mantener las condiciones actuales, pero tiene que haber un cambio en esta materia y también un incremento en la cotización individual. Los países a los cuales queremos nosotros apuntar y que siempre se hacen mediciones, la cotización es de alrededor del 18%. Nosotros tenemos un 10,5% en porcentaje, ¿cierto?, que va al fondo de capitalización individual. Entonces son esas materias las que hay que regular. También hay que dar más facilidades a la flexibilidad laboral para poder combatir la informalidad. Creemos que eso también es un tema que hay que abordar y que no se puede dejar pasar, ¿cierto?, en esta conversación que se está dando hoy día. Y sobre lo mismo, no porque los temas sean impopulares, no se van a poder debatir o van a tener que estar vetados. Yo creo que aquí, sobre todo estos temas que son tan técnicos, tenemos que escuchar a aquellos que saben, aquellos que han estudiado este tema y las propuestas que vienen a partir del 2003, José Miguel. Y sobre lo mismo, ¿es inamovible la postura del partido del 6% extra solo a capitalización individual o se podrían eventualmente abrir, por ejemplo, a discutir la propuesta de la democracia cristiana, por ejemplo, que habla de un 3 y 3? No, nosotros hemos sido categóricos en esto y en esto no hay ningún asombro respecto a lo que nosotros hemos mantenido siempre. Ese 6% tiene que ir a el fondo del trabajador, tiene que ser a una capitalización individual y que estos fondos además sean heredables, inexpropiables, que el Estado no se pueda hacer de ellos incluso ante una emergencia económica, por ejemplo, que se pudiera ver envuelto al país. Y en ese sentido, entonces, ¿ve poco viable que la reforma salga antes de septiembre o durante septiembre? Creo que es importante que el gobierno, más allá de sus ideologías, de su postura, escuche a quienes saben de estos temas. Escuche estas mesas técnicas donde se ha abordado las distintas formas, ¿cierto?, de aumentar las pensiones, y creemos que esto tiene que ser también pensando en el trabajador, porque los trabajadores hoy día mayoritariamente quieren que sus fondos sean de ellos, digamos, no quieren que vayan a un fondo común, sí, pero hay un tema fondo que social, que finalmente van a estar trabajando, donde no van a poder ver cierto fruto de este trabajo. Pero hay un tema que es subir las pensiones de los actuales jubilados. ¿Cómo llegar a aquello entonces si no existiría este componente solidario que ustedes buscan que no esté presente en este proyecto de reforma? Es que aunque se incorporara aquello hoy día, José Miguel, tampoco se subirían las pensiones de los que están actualmente ya pensionados. Ahí hay que ver una fórmula como la ampliación, ¿cierto?, de la PGU. Creemos que hay que hacer una modernización del Estado, donde el Estado redistribuya sus gastos. No puede ser, ¿cierto?, que se pierda plata en algunos programas que son ineficientes, o lo que vimos, ¿cierto?, también en el tema de las fundaciones y otros. Creemos que aquí es importante achicar el Estado para que haya menos gasto en el aparato público en general, ¿cierto?, sino que los recursos del Estado, del fisco, vayan destinados a quienes lo necesitan y en este caso también destinados a las pensiones. ¿Se habló de proceso constituyente en el encuentro con el presidente? Hablamos un poco respecto a aquello. No fue un tema que abordamos en profundidad, pero sí tuvimos algunas palabras, digamos, respecto a lo que se está viviendo hoy día y que para todos es necesario poder cerrar este proceso constituyente, ya que esto también causa inestabilidad en nuestro país. Es necesario, ¿cierto?, que nuestro país esté
con esto ya solucionado, cerrado, para que pueda haber más inversión y reactivación económica. ¿Y cómo reciben desde el Partido Republicano que los últimos sondeos indican que la ciudadanía rechazaría en el plebiscito de diciembre? A ver, eso tampoco es algo que nosotros es de conocimiento público. Digamos que el Partido Republicano no se mueve por las encuestas. Siempre las encuestas nos han dado en contra, digamos, de lo que nosotros planteamos. Hoy día también hay una especie de fatiga constitucional. La verdad es que el proceso anterior fue muy lamentable y eso ocasionó que la ciudadanía no esté pendiente de lo que hoy día está pasando, pero nosotros ya empezamos las giras con José Antonio, la directiva, luego se van a incorporar algunos diputados, ¿cierto? También saliendo de gira, porque creemos que es importante que la gente vuelva a tener interés en lo que está pasando, en el debate que se está dando, que conozcan las enmiendas, tanto del Partido Republicano, de Chile Vamos, del oficialismo, para poder llegar a buen puerto en diciembre, y obviamente que se aprueban en comisiones, ¿cierto? Que hoy día ya se están debatiendo, se están votando en las comisiones las enmiendas. Vamos a tener una buena constitución y esperamos poder cautivar a la ciudadanía respecto a esto. ¿Pero usted cree que pueden cautivar con enmiendas que a todas luces, así también lo demuestran los diferentes estudios, dividen? A ver, la verdad es que las enmiendas que nosotros hemos presentado, como el derecho preferente de los padres, la vida, la inexpropiabilidad de los fondos, tener la posibilidad de elección, donde el Estado además se haga cargo de la educación para aquellos que tienen necesidades educativas especiales, no dividen. El derecho a la vivienda se haya consagrado, debería tener no creo que representen a las garantías a todo el país. Las contribuciones, ¿cierto? Que no se les cobren a las personas también. Eso también son temas que hacen gran eco en la ciudadanía. Pero no se cumple a cabalidad este concepto de la Constitución como, comillas, la casa de todos, porque claramente generan discusión y hay un amplio sector de la población que no está de acuerdo o que está pensando en rechazar precisamente en diciembre por las enmiendas que han presentado ustedes. Por eso se lo pregunto, si están conscientes de la responsabilidad que tienen y si efectivamente la presentación de las enmiendas genera o no un ánimo de división o una perspectiva de rechazo pensando en diciembre. José Miguel, las enmiendas que nosotros hemos incorporado en materia de seguridad, por ejemplo, en que haya un órgano de inteligencia a nivel nacional, donde haya un tribunal de competencia nacional, donde haya una fiscalía, un ministerio público de competencia nacional para sacar la erradicación de las causas de aquellas regiones donde hay conflicto, por ejemplo en la Araucanía, que todo lo que tiene que ver con terrorismo se vea en las regiones para tener mayor resultado. Sí, claro, eso en materia que la ciudadanía de seguridad. Sí está conforme con aquello. El Palacio de la Moneda. Vamos a retomar con Ruth Hurtado, secretaria del Partido Republicano. Estábamos conversando con ella antes de ir al Palacio de la Moneda sobre proceso constituyente y quisiera preguntarle, Ruth, ahora, sobre todo por el tema de las enmiendas que ha generado una gran cantidad de reacciones, si es posible que desde el Partido Republicano puedan llegar a acuerdos. Preguntarle eso y luego seguimos profundizando. Ruth, ¿me escucha? Disculpe, tú me preguntabas si era posible llegar a acuerdos. Claro, si están dispuestos a llegar a acuerdos, por ejemplo, con el oficialismo. En materia de... Disculpe, que me alcancé a escuchar bien la pregunta. Sí, estamos con un problema en la conexión con Ruth Hurtado del Partido Republicano. Vamos a restablecer esa comunicación para seguir conversando con ella. Le preguntaba si están dispuestos desde el Partido Republicano a llegar a acuerdos incluso con el oficialismo en materia de enmiendas. Sabemos esta semana ha comenzado aquella votación. Por supuesto, aquí nosotros lo que queremos es que Chile está primero. Para nosotros siempre ese ha sido nuestro margen. Y si tenemos que llegar a acuerdos con el oficialismo para poder sacar un buen texto donde podamos proponer algo mejor de lo actual o algo parecido a lo que hoy día tenemos, por cierto que vamos a avanzar en esa línea y nuestros consejeros están siempre disponibles para aquello. Y entonces, ¿por qué José Antonio Kast asegura que el nuevo texto sería mejor si se aprueban las enmiendas republicanas? Porque es real. Yo no sé, José Miguel, si has tenido la posibilidad de leer todas las enmiendas, sobre todo en distintas materias y compararla con la Constitución actual. Por ejemplo, la Constitución actual hoy día no contempla una defensoría de las víctimas, como así nosotros la incorporamos en el capítulo de orden y seguridad.
donde incorporamos también un equipo, un comité interministerial que se haga cargo, ¿cierto?, de todo el tema de seguridad, porque hoy día nuestro país está en un punto de inflexión, donde si no somos fuertes para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, vamos a terminar como los narcoestados que ya vemos, ¿cierto?, a nuestro alrededor en Latinoamérica. Y tenemos un punto de no retorno. Sí, y por eso es tan importante poder tener, ¿cierto?, a la vista que las enmiendas que se han propuesto no solo en otras materias que han tratado, ¿cierto?, de caricaturizar muchas veces, sino que en materias profundas, en materias de fondo, como son el capítulo de Fuerzas Armadas de Orden. De hecho, el capítulo se llama Paz, Orden y Seguridad, porque lo que esperamos que haya orden interior es que haya seguridad pública, seguridad ciudadana y pues sobre todo seguridad soberana. Y en eso la verdad es que hemos sido bastante responsables. No hay ningún experto que hasta el momento pueda decir que las enmiendas que se han propuesto por parte del Partido Republicano no son lógicas o no tienen asidero jurídico. Y en eso nosotros fuimos muy responsables en poner cada una de las enmiendas que nosotros hemos llevado adelante. Y por cierto que estamos convencidos de que si se llegan a aprobar las enmiendas del Partido Republicano, va a ser una constitución mejor a la actual, porque aborda de mejor materia muchas materias que hoy día están en algunas zonas grises en nuestra constitución actual. ¿Y eso no es pasar máquina, como sostienen desde el oficialismo? Pasar máquina es entregar mejor seguridad a las personas, es poder tener control migratorio, es dejar establecido que los padres son los garantes de sus hijos, que ellos pueden decidir qué es lo que quieren para sus hijos, es dejar la libre elección a las personas, donde puede haber un sistema por ejemplo, estatal, pero también que pueda haber un sistema privado donde las personas decidan. La verdad es que eso no es pasar máquina, José Miguel. Pero por ejemplo, aquí nosotros estamos haciendo eco y recogiendo lo que dijo el 62% en el plebiscito del 4 de septiembre. Pero, por ejemplo, poner en riesgo una ley que hoy está vigente, y me refiero a la ley de aborto en 3 causales, ¿eso no es pasar máquina? ¿Y cuál es el riesgo de ponerla? Perdón, si tú me pudieras interpretar cuál es el riesgo para poder entender, porque la verdad es que no hay riesgo. Y así lo han señalado distintos expertos en materia constitucional. Y cuando se habla, por ejemplo, de la protección del que está por nacer, ¿no se pone en contraproducencia, por ejemplo, a la ley actual, la ley vigente? La Constitución actual, José Miguel, en su artículo 19, número 1, dice que la ley protegerá la vida del que está por nacer. Nosotros lo que incorporamos. Pero hay figuras del Partido Republicano que han dicho que si tuvieran mayoría. Pero hay figuras del Partido Republicano que han señalado que si tuvieran mayoría caminarían hacia derogar la ley de aborto en 3 causales. Por eso le pregunto y le pongo el tema sobre la mesa. Efectivamente nosotros lo hemos dicho, si hay una mayoría ciudadana y si llegamos a tener una mayoría parlamentaria, porque esto no es materia constitucional, el debate del aborto es materia de ley. Lo que nosotros estamos haciendo, que lo hacen todos los países civilizados, es dejar la protección a la vida. Y si llegamos el día de mañana a convencer a la mayor cantidad de ciudadanos a que vote por parlamentarios que tengan la alternativa, ¿cierto?, de llevar esto a debate como se debatió muy largamente en el Congreso, lo vamos a hacer, pero en el Congreso. Son dos temas distintos. Aquí estamos hablando de materia constitucional, donde nosotros queremos que a lo menos quede tal cual está la norma actual hoy día, ¿cierto?, en la Constitución, en el 19, número 1, en materia de protección de la vida que está por nacer, e incluso lo que está suscrito por nuestro país, ¿cierto?, en el Tratado de derechos humanos, ¿cierto?, de San José de Costa Rica, el pacto, donde habla también el Tratado de los Derechos del Niño. Entonces, creo que se ha manipulado la enmienda en cuanto a la vida, porque nosotros en esa enmienda no hablamos del aborto y siempre nos preguntan la enmienda del aborto. Nosotros ahí no hemos tocado el aborto. Si nosotros hubiéramos querido pasar máquina, como señalan, nosotros probablemente hubiéramos podido tener los votos en la comisión y en el pleno para haber dicho que la Constitución prohíbe el aborto. Pero la verdad es que sentimos que eso tiene que quedar a la discusión legal, y en eso hemos sido muy responsables en no pasar a llevar ninguna opinión de nadie y en dejar establecido cómo hoy día, a lo menos como está hoy día en nuestra Constitución actual. Y si las enmiendas o las indicaciones del Partido Republicano no avanzan, o si la mayoría de ellas no avanzan, ¿no tendrían problemas en llamar a rechazar en diciembre? Lo hemos señalado en distintos
distintas ocasiones. Nosotros creemos que las enmiendas del Partido Republicano van en la línea de que son lo mejor para Chile, que es lo que hoy día Chile necesita, que Chile actual que está conmocionado, y obviamente que si no se aprueban vamos a llamar a rechazar, y en eso no tenemos ningún problema, lo ha señalado tanto nuestro presidente como José Antonio o los distintos actores, ¿cierto?, del Partido Republicano, porque aquí nosotros no queremos aprobar por aprobar algo, queremos aprobar que de verdad sea mejor para los chilenos. Pero se podría ver como un fracaso o como un fracaso las aspiraciones políticas que tiene el partido y el propio José Antonio Kast como eventual candidato presidencial de la tienda. La verdad es que creo que es un tema muy distinto. Aquí el fracaso no depende, el fracaso no es del partido. Sería un fracaso para Chile tener una mala constitución. Y en eso nosotros no nos vamos a arriesgar. Y José Antonio es súper claro, o sea, si él no quisiera arriesgar el capital político, él ha sido muy generoso. Él hoy día está en gira, llegó hace poco rato desde Coquimbo, estuvo todo estos días una gira que ha sido interpretada por sectores políticos como una republicana, y nosotros no tenemos miedo a perder una elección presidencial en pro que a Chile le vaya bien. Sí, de hecho, una gira en terreno de José Antonio Kast que muchos han interpretado como casi una gira de campaña, y sabemos también, Ruth, y usted coincidirá conmigo, que el hecho de que tengan mayoría en el Consejo Constitucional claramente podríamos interpretarlo como una prueba de fuego o como una prueba para el partido pensando en proyectos políticos futuros. Eso yo creo que es evidente. No, no es tan evidente. Nosotros no nos movemos por las encuestas, no nos movemos por los resultados electorales en este sentido, porque no es propiamente responsabilidad del Partido Republicano. El que el proceso avance y termine bien va a depender de todos, y obviamente vamos a llamar a aprobar o a rechazar lo que sea mejor para Chile y no lo que sea mejor, ¿cierto?, en un cálculo político como lo están haciendo muchos hoy día, anticipando incluso la carrera presidencial. Le quiero agradecer la conversación, quedaron varios temas pendientes, pero hemos podido analizar algunos de ellos durante esta tarde, reacciones políticas que surgen desde todas las veredas y que queríamos conversar esta tarde con Ruth Hurtado del Partido Republicano. Muchas gracias, que tenga una buena tarde y seguimos en contacto, que esté muy bien. Que esté muy bien, José Miguel. Gracias. A esta hora nos